Está con nosotros aquí Rafael Méndez, Hola, hola, ¿cómo están? No se les dio la oportunidad de estar aquí. excelente creador de Altiva y Heroica. Pero antes de entrar de lleno a lo de Altiva y Heroica, me gustaría, empezamos por lo principal, ¿verdad? Por lo primero, lo personal. ¿Quién es Rafael Méndez? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Un saludo para todos, Ciudad Victoria, Tula y las ciudades que están en los puntos intermedios. Y bueno, pues me presento. Yo soy Rafael Antonio Méndez Maldonado, orgullosamente tamaulipeco y muy feliz de conocer y aprender más de lo que nos rodea. Antes de haber creado el proyecto de Activa y Heroica, siempre me ha apasionado mucho todo el tema de las redes sociales, la creación de contenido, la mercadotecnia, la publicidad y en conjunto con mi experiencia y mi pasión por la historia que me heredó mi abuelo, el quien alguna vez fue cronista de Ciudad Victoria, fue una bola de nieve que colindó y chocó y se convirtió en un proyecto que podemos compartir la historia de Ciudad Victoria y Tamaulipas de una perspectiva diferente, de una perspectiva moderna, de una perspectiva más eficiente para que las personas no se aburran y en un minuto puedas entenderlo de qué se trata un personaje o historias interesantes que tenemos aquí en la capital y en el estado. Excelente, excelente. Cuando las redes sociales se encuentran con el pasado, qué hermoso, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿eres comunicador de profesión? ¿Eres publicista o es más como una pasión más pasión? Lo que estudié fue diseño gráfico. Ah, ok, Después de eso entré a educación, me gusta poner mucho la enseñanza y bueno, creo que se combinan los dos temas. También estudié psicopedagogía, hice la maestría en psicopedagogía. Terminando esto hice diferentes diplomados en mercadotecnia, que bueno, vamos regresando justo de uno que estuvimos estudiando fuera del país. Y en conjunto de todo esto, pues se transforma en todo lo que estamos haciendo actualmente. Excelente, ahí lo tienes, audiencia. Rafa, pues es bien sabido, tienes esa carta de presentación en el primer video, ¿verdad? De Altiva y Heroica, pero me gustaría que aquí pues te puedas explayar, ¿verdad? Y tenerlo aquí en los registros de Radio Tamaulipas. La herencia, o sea, la herencia de la pasión por la historia que heredaste de tu abuelo. Me gustaría que nos contaras precisamente cómo fue crecer bajo esa figura, ¿no? Muy cercana a la historia, a la crónica. Sí, pues mi abuelo fue una figura conocida, muy conocida de aquí de la capital. Él fue Antonio Maldonado Guzmán, cronista de vitalicio de Ciudad Victoria durante, si no mal recuerdo, 15 años, que los cuales fueron los años en los que pudimos estar conviviendo más. Era cuando yo estaba creciendo con él. Un dato curioso es que cada domingo que íbamos a su casa era tradicional con todos mis primos ir a comer o compartir un postre, pero también ir al panteón. Entonces, sí, Ir al panteón. justo. Ajá. Siempre recibo esa cara. Aquí, para la audiencia que no la vio, aquí una cara de sorpresa, porque es verdad. Yo pensé que era muy normal y era muy común. Ir al panteón para él era poder llevarnos a la historia, poder conocer un poco más de la historia de su Ah, claro, continúa, ajá. Siempre que íbamos a alguno de los dos, tres panteones locales, era irnos por un lado diferente para enseñarnos que el edificio de la Casa del Arte, fundado en el siglo XIX, y no, luego el edificio de tal que está fundado en tal, por tales y tales y tales y tales. Entonces, desde muy pequeños, junto con mis primos, fuimos aprendiendo lo que ni siquiera sabíamos, que es tan rica de historia la capital y Ciudad Victoria. Entonces era muy interesante y también llegar al panteón y decir, ah, pues aquí fusilaron a Alberto Carrera Torres, o sea, personajes que sabes que están en los nombres de las calles, pero ni siquiera tienes una idea de qué fue lo que hizo o qué fue lo que lograron. Entonces desde ahí fue donde pudimos ir aprendiendo junto con mis primos todo sobre historia, toda la pasión que mi abuelo transmitía y obviamente era la persona que donde quisiera la conocían y la saludaban por el simple hecho de siempre estar investigando un poco más sobre los negocios locales, sobre la fundación de tal, estar compartiendo sus ideas y sus experiencias. La verdad es que era muy grato y era muy padre estar platicando con él. Órale, me impresiona mucho y creo que es valiosísimo. Precisamente es algo que nos gusta mucho enfatizar en este espacio. El encontrar en lo cotidiano, es decir, para ti era cotidiano ir al panteón, como nos acabas de decir, ¿no? Pero en realidad es un asombro para todos los que te escuchamos, ¿verdad? Porque, pues bueno, al menos para mí no lo era, pero es precisamente en estas conversaciones, audiencia, en donde uno, explorando la cotidianidad de los demás, encuentra realmente esos detalles, ¿no? Que marcan la historia de vida. Y en ese sentido, algo que me gustaría
subrayar, Rafa. Es decir, mm, la historia platicada, ¿no? O sea, contada, o sea, narrada y en los lugares, ¿no? O sea, viendo la referencia, o sea, viendo el paisaje, ¿no? Viendo el edificio, viendo todo esto que nos comentas. Yo creo, no sé, ya tú me dirás, em, que a lo mejor, porque todos llevamos como materias de historia, ¿no? En la escuela, pero no sé, me imagino que es más significativo salir a la calle, caminar la ciudad, que alguien te lo platique tal cual como un cuento, ¿verdad? Como una historia, en lugar pues como de que, oigan, me hacen el resumen, ¿no? De las lecciones Sí, tal, y no, fue Benito Juárez. definitivamente. Junto con mi abuelo era salir de las cuatro paredes y era estar en campo y aprendiendo y ubicando los edificios. Porque tú puedes decir, el edificio que está en tal calle, pues no te acuerdas en ese momento. Pero cuando estás allá afuera y te explica, se fundó en tal año y este personaje está en el gobierno. Y la verdad es que era pues unos momentos que realmente atesoro mucho y que me hubiera encantado grabarlos para poder seguir recordando todos los aprendizajes que nos dejaba. Y obviamente por eso el primer video que subí está dedicado a mi abuelo. Es un video que dije, pues hay que darle honor a quien honor merece, porque yo todo este proyecto realmente no podría utilizarlo, no podría hacerlo si no tuviera las herramientas que mi abuelo ya nos dejó, nos heredó. Tiene un montón de libros, un montón de escrituras, un montón de información donde podemos ya desmenuzar la historia y poder contarla de una manera sencilla para las nuevas generaciones. Rafa, ya sabemos más de ti, ¿verdad? Tenemos ese vínculo con la historia, ¿no? A través de quien alguna vez fuera cronista de Ciudad Victoria. Y ahora, bien, creo que ya toca adentrarnos. A ver, está Altiva y Heroica, ¿verdad? Este proyecto de difusión histórica, ¿verdad? Sin embargo, a veces nosotros como audiencia podemos pensar que, bueno, se quedó de la nada, ¿no? Fue un chispazo, ¿no? Se me ocurrió y ya está al aire ya los videos, ¿no? Pero a ver, ¿qué tuvo que pasar? Es decir, antes del primer video es lo que me interesa que nos comentes. ¿Cómo pasó? Mira, desde que tenemos planeado el proyecto, si te soy sincero, fue en el año de 2022. En 2022 es cuando estábamos pensando en este nombre, Altiva y Heroica, justo que obviamente nos ocurrió a nosotros, no es nada nuevo. Viene de parte del himno Tamaulipas, que viene a Tamaulipas, Altiva y Heroica, y bueno, ya se sabrán el himno, no solo que atacando bien, pero en el 2022 se nos ocurrió este nombre y dijimos, vamos a guardarlo porque sabemos que es un proyecto que puede funcionar. Quizá en ese momento no tenía pies ni cabeza y apenas estaba formando, pero sí creo que fue el inicio de algo grande. Justo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las personas que han apoyado este proyecto. Obviamente a todas las personas que nos siguen, muchísimas gracias, que están ahí comentando, que le dan like y te difunden. Gracias a ustedes se abren estas puertas. Pero también a las personas que están detrás. Y a lo mejor, si voy nombrando cada una de las personas, no me va a faltar alguien ni me voy a equivocar. Pero sí quiero agradecer principalmente a mi esposa y a mis padres, que siempre han estado apoyándome para todo, para absolutamente todo. Mis padres con la información, especialmente mi madre, que bueno, es la hija del profesor y cronista Antonio Maldonado, y mi padre también han sido figuras clave para poder apoyarme y que pueda seguir mis sueños y mis locuras. Y también a mi esposa, que es la que me ayuda a grabarme, a producir, a todo lo que tenga que ver con el proyecto. Siempre está bien atento y al pendiente, y no puedo decir que me ayuda, sino que colaboramos juntos y que hacemos que este proyecto funcione. Eso es bien interesante que comentas, Rafa. Me gustaría extender ahí un poco en ese sentido. Es decir, tal cual lo acabas de subrayar, no es una ayuda. Están trabajando juntos. Y en ese sentido, pues digamos que ahora sí como que aquí las pláticas en echar el chalvea, tal cual es eso, ¿no? Acercarnos a lo personal, ¿verdad? Dar siempre una charla más cercana. eh, ¿Cómo es trabajar como, pues con tu compañera de vida, ¿no? Tal cual a quien elegiste, pues para andar el camino, pero de pronto es como se vuelve compañera de trabajo. Sí, es compañía de trabajo, pero mi equipo favorito, definitivamente. Ahora sí que justo ayer antier estábamos grabando un par de videos
Y me decían, no, ¿en qué te estoy ayudando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién sabe qué? Y palabras más, palabras menos, dije, a ver, ¿quién se le ocurriría estar a las 11 de la mañana a mitad del sol en medio de la plaza del 15 grabando un video? A nadie. Realmente ella es la que confía en los sueños y confía en las locuras y dice, ¿sabes qué? Hagámosle, démosle. Y no necesariamente porque vio que fue exitoso o que le está yendo bien, sino porque desde el día cero pudimos crear y construir esto juntos, ¿no? Desde que empezamos a platicar con el hombre en el 2022 hasta quizá hace un año, un par de años que ya le dimos forma que iba a ser Altiva Heroica, que íbamos a contar historias de Ciudad Victoria y que sabíamos hacia dónde iba el proyecto. Desde el día cero, no del uno, del cero, ha estado ahí. Entonces realmente más que equipo, pues somos esposos. Mi compañera de vida, mi socia, mi todo. Amo baby. Excelente, excelente. Ahí lo tienes, audiencia. Y pues en ese sentido, ya hablan, porque, bueno, evidentemente es interesante, audiencia, si prestamos atención que estamos a día de hoy, tiempo presente, 25 de marzo del 2026. Pero Rafa nos comenta que desde el 2022 están como en plática, surgió esa idea, ¿no? Entonces, 4 años después. Y bueno, Rafa, una vez que inicia, evidentemente ya no es solo una pasión, que claro que la pasión siempre está ahí, lo traes como tal cual nos has platicado desde esos recorridos con tu abuelo desde niño, pero se vuelve un trabajo, una responsabilidad, una disciplina. Claro. ¿Cómo es, digamos, como el día a día, ¿no? En de trabajo en Altiva y Heroica? Mira, lo primero que ahorita decidimos era cómo íbamos a empezar. Sabemos que en las redes sociales actualmente funcionan muy bien el tema de las series. Queríamos que fuera un tema repetitivo para que las personas pudieran esperar un video de una manera consecuente, de una manera consecutiva. Entonces decidimos empezar con el proyecto de los personajes ilustres de Tamaulipas. Entonces, los cuales encuentran sus placas en la rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, que está enfrente de la unidad siglo XXI, que alias el planetario, que Sí, se nos más como sí, sí, planetario. sí. Y decidimos empezar con ellos. Estamos tratando de subir al menos 3 videos a la semana, si es que podemos subir más. Y como tú dices, lo que está detrás es mucho trabajo y mucha preparación. El primer video que se subió era, como te dije hace un momento, honrar a quien honor merece y darle el crédito a mi abuelo, que él fue el que escribió los libros y que investigó y que ha sido para mí, ¿qué puedo decir? El mejor cronista de la ciudad. Y obviamente él con todos los hechos, pues ahora sí que nos dio la base para poder seguir, pero ya está todo ahí, solo es ahora contarlo en las nuevas herramientas digitales. Excelente, excelente. Que en ese sentido me da curiosidad un poco eh, la biblioteca de tu abuelo Antonio Maldonado o su estudio. Es decir, me imagino que lo tenía, no estoy suponiendo, tenía su espacio de trabajo. Sí, claro, muchísimos libros. ¿Cómo era la sensación o cómo recuerdas desde niño, verdad? No sé si aún perdure, digamos, su espacio todavía en la casa familiar o este tipo de cuestiones, pero ¿cómo era entrar ahí en ese espacio? Mira, ir a casa de mi abuelo un día cualquiera entre semana era verlo leer. Siempre estaba leyendo, siempre estaba leyendo. Si no era un libro, era el periódico, que bueno, en ese entonces era muy común leer el periódico más que ahora. Sí, claro. Entonces llevaba su lista de periódicos, obviamente centrada en las noticias más actuales, porque eso se convierte en historia y era lo que terminaba contando. También en ese entonces él quería empezar a trascender en la tecnología, también estaba tratando de empezar a usar computadoras cuando las computadoras eran monstruos. Ahorita tenemos una laptop aquí enfrente. Sí, claro. Y en ese entonces era imposible mover una computadora de escritorio con su CPU, su pantalla, sus bocinas. Entonces él ya estaba empezando a transitar de la máquina de escribir, que era lo que él aprendía o con lo que él empezó, a una computadora de escritorio para poder escribir sus libros, ¿no? Él escribió diversos libros contando la historia de Ciudad Victoria y sus alrededores, pero su obra maestra o lo que dejó al final son una serie, si no me equivoco, son 4 tomos de una enciclopedia completa desde 1700 hasta 2010, contando todo lo que sucedió durante esa época, desde el nacimiento de la villa, que antes obviamente no se llamaba Ciudad Victoria, hasta lo que hoy
evolucionó Nuevo Santander a convertirse en Tamaulipas, la Villa Santa María de Aguayo convertirse en Ciudad Victoria, y todo lo que sucedió durante ese tiempo hasta el 2010, ¿no? Entonces, eso era lo que seguimos leyendo y seguimos aprendiendo. Hemos estado hablando, ¿verdad? En este primer segmento de nuestro chal, ¿verdad? De aquí en Chare Chal en Asombro Sonoro, sobre los antecedentes, sobre la forma de trabajo y toda esta conexión con el pasado, con la crónica, con compartir la historia. Y en ese sentido, me gustaría invitarte, ¿verdad? A que nos cuentes cómo ha sido para ti, ya que como mencionas, o sea, tu experiencia con la historia viene como un juego, como una convivencia con tu abuelo, ¿verdad? Algo cotidiano en lo familiar. Pero ahora que se ha convertido en un trabajo de difusión, ¿cómo ha sido para ti ir descubriendo personajes, acontecimientos del pasado? Es decir, ¿te ha impactado realmente como en ver con otros ojos a Ciudad Victoria? Sí, ¿Cómo funciona? claro, definitivamente. Como digo en mis videos al finalizar, Ciudad Victoria o Tamaulipas tiene mucho, mucho que contar. O sea, si analizas qué estás pisando, qué está a tu alrededor, cuáles son los edificios que tienen tantos años, de dónde venían, quién los construyó, por qué, hay mucho, mucho que investigar y muy interesante. Hay mucho que contar, pero también hay mucho que investigar. Y a la hora de estar investigando, pues obviamente no iba a hacer este proyecto si no me gustara lo que estoy diciendo y lo que estoy contando. Ahora solo me mueve tantito y me emociono. A ver, si tú quieres aquí podemos estar 8 horas, ¿no? Platicando de tantos personajes y de tanta historia y de cultura que tiene Ciudad Victoria. Hay personajes bien raros, hay personajes bien curiosos, hay personajes bien interesantes, personajes que no te imaginas lo grande y potente que fueron alguna vez. Especialmente ahorita en la serie que estamos trabajando, que estamos hablando sobre los personajes o los tamaulipecos de la rotonda de los tamaulipecos ilustres, que son 11, quedamos como a la mitad apenas, entonces no te imaginas de lo que fueron capaces y del honor que tienen ahí. No cualquiera entra ahí, tienes que haber hecho bastantes horas y algo bastante significativo para el estado para poder tener ese lugar. Bien, sí. Que por ejemplo, ya que lo mencionas, dices que van ahí más o menos como en la mitad. ¿Qué rescatarías, verdad? Como, ¿qué te asombra? ¿Qué te asombra de los videos que ya han ido trabajando? O incluso, ¿verdad? De todos los guiones que tienen ahí en preproducción, ahí en desarrollo. De esta rotonda, ¿cuáles son los personajes que más te asombran y por qué? Mira, ¿por qué te parece si los vamos mencionando poco a poquito y vamos a ir desmenuzando a ver qué sale de cada uno? Va. En el orden en el que están ahí, pues las placas, el primero está Pedro José Méndez, que para los que no lo ubican o no le ponen cara, es el personaje que está en la calle de Carrera entre el estadio y el 17 apuntando, con una espada en la mano y apuntando. Pedro José Méndez. Lo que más puedo destacar de él es que él fue un general que estuvo en la intervención francesa aquí en Tamaulipas. Y yo antes de eso no me hubiera imaginado que, antes de investigar sobre Pedro José Méndez, no me hubiera imaginado que aquí estuvieron los franceses y hubo tantas guerras y tantas batallas contra el ejército francés. Y bueno, Pedro José Méndez fue uno de los que dirigió ese movimiento. La presencia de los franceses aquí en Victoria, ¿no? Y en ese sentido, Rafa, más personajes, cuéntanos qué otro personaje además de Pedro J. Méndez. El segundo es Guadalupe Mainero, que fue el impulsor de la modernización en Victoria. Victoria ya no era la capital y ya no tendría que cambiar de ahora sí de que ser de la villa a ser la capital que merecía el estado, ¿no? Entonces, Guadalupe Victoria en segundo lugar. Bien, muy bien, ahí tenemos. Hemos estado nombrando algunos personajes: Pedro J. Méndez, Guadalupe Mainero, Alberto Carrera Torres. Sin duda hay más. Sin embargo, todo esto, porque claro, ahí hemos estado diciendo, ¿no? De Rafa Méndez, Activa y Heroica, toda esta cuestión. Seguramente tú ya lo ubicas, porque aquí en los algoritmos victorenses, que yo incluso tengo en mi círculo cercano, no paramos de compartirnos los videos mutuamente. Real. De hecho, a mí me apareció tal cual, yo soy más señor, ¿verdad? Que navego más en Facebook. Me apareció precisamente el video de la introducción del proyecto en honor a tu abuelo Antonio Maldonado.
Y para cuando yo la había visto, creo que pasó ahí como, no sé, unas 6 horas, no se había acabado ni el día. Y mi hermano ya me había mandado más videos y luego otro amigo de que, oye, ya viste esto, está muy chido. Y dije, claro, entonces estoy seguro, audiencia, que en tu algoritmo victorense, ¿verdad? O de alrededores, te ha aparecido el perfil Altiva y Heroica en redes, tanto en Instagram, me parece que también está en el TikTok. Sí, en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, MySpace, Metroblog. Ah, bueno, ahí ya Para, no. ahora sí, para que pases y eches tu raya, ¿no? Como se decía en Sí, sí, ese sí, sí, sí. momento. Entonces, por si no estabas como muy ahí al tanto, ¿verdad? De que, bueno, de qué están hablando, pues sí, de este proyecto de difusión de la historia que está en redes sociales y lo puedes encontrar tal cual, Altiva y Heroica, ¿no? Aunque yo estoy seguro, estoy 99% seguro porque me decían mis profes de matemáticas, nunca hay absolutos, aunque sean matemáticas, no diga 100%, ¿no? Entonces 99% y seguro que ya te debe haber aparecido, pero Altiva y Heroica en todas las redes sociales para conocer la memoria aquí de Victoria y de Tamaulipas. Rafa, nos quedamos en Alberto Carrera Torres, sin embargo, hay más en este proyecto, te recuerdo audiencia por si se nos escapan luego las ideas. Em, Están en esta serie de los tamaulipecos ilustres, ¿no? Entonces, ¿qué más Así es. personajes van ahí? El siguiente personaje que tenemos en la lista es Estefanía Castañeda, que la verdad muchas personas ni siquiera se imaginaban que habría una mujer en la rotonda de los Tamaulipecos Ilustres. Pero de hecho hay dos. La primera es Estefanía Castañeda y bueno, ella fue la promulgadora del formato Kinder aquí en Tamaulipas. Y si los datos no nos fallan, ella creó el primer Kinder de todo México y de toda Latinoamérica. Entonces, una victorense que vino a transformar la educación, bastante interesante si me lo preguntas a mí. Claro que sí, que en este sentido, bueno, ahora ya se habla también de la educación inicial y todas estas cuestiones. Pues los tiempos van cambiando, ¿no? Pero contextualizando que al final la audiencia comprendemos que la historia, la memoria siempre es contextual. Tal cual, Estefanía Castañeda, ¿no? Una mujer importantísima, porque tal cual lo que aporta, ¿no? Es atender a los niños, te digo, audiencia, hoy ya se habla de educación inicial, pero en su momento realmente ella fue la que, digamos, inició la educación inicial. En aquel entonces la gente solo esperaba que los niños crecieran, pero Claro. a partir de ella dijo, ¿sabes qué? Si los podemos ayudar a darles, a incursarlos para que puedan crecer y ayudarles a que aprendan de la manera más sencilla que es con el juego. Entonces, bastante interesante. Bien, muy bien. ¿Y qué más personajes, Rafa? En siguiente lugar tenemos a Servando Canales, que es el constructor de la estabilidad política. Inclusive algo bastante curioso que te puedo decir de Servando Canales es que cuando estaba en la presidencia Benito Juárez, dijo, ay, Servando tiene mucho poder, ¿sabes qué? Voy a nombrar algunos capitanes y unos generales ahí en Tamaulipas para que nos echen la mano, porque como que Servando, aparte de haber querido ser gobernador como por 5 ocasiones, pues como que hay que tranquilizar allá las aguas. Oye, entonces, esto que estás comentando, es histórico que la gente intente hacerse con un cargo. O sea, luego uno lo ve como que, oye, ese gobernador o ese candidato lo intente y lo intente, pero estás diciendo que Servando Canales tiene ese historial, ¿no? Tuvo esos intentos. Sí, Servando Canales en aquel entonces, bueno, aparte de que trajo muchas ventajas a Ciudad Victoria y a Tamaulipas. Por ejemplo, también Servando Canales fue el que nos trajo Libre 17, la calle que conocemos como 17 o... Órale, a ver si soy madero, a ver, cuéntanos más, que eso es muy interesante. Él diseñó la calle que a todos los victorenses, al menos una vez en tu vida, has ido a pasear el Libre 17 y él fue el que la diseñó, que fueran dos espacios y en medio una plaza para que la tuviera, pues ahora sí que verde, que tuviera jardines. Él fue el que la diseñó junto con los arquitectos de su época, pero él fue el que movió el pandero para que esto se hiciera así. Bien, que de hecho luego se dice, ¿no? Que normalmente en las ciudades del país, pues las alamedas son tal cual como plazas más similares al Paseo Méndez, ¿verdad?
o a la Plaza del 15, ¿no? Como le conocemos aquí en Victoria. Sí. Pero entonces es obra de Servando Canales ese diseño alargado, o sea, a lo largo de la avenida. Órale. Que nos ayuda a conectar con el estadio y el Paseo Méndez. Precisamente, es un paseo victorense imperdible, claro que sí. Definitivamente. Bien, ¿qué más personajes, Rafa? Cuéntanos. José Bernardo Gutiérrez de Lara, que es el fundador del Tamaulipas Constitucional. Que de hecho es el video que acabamos de subir hoy. Aquí vamos ahora, así vamos en este justo punto, que es el personaje número 6 de la lista. Bien. Y José Bernardo Gutiérrez de Lara, ¿qué te puedo decir de él? Él, antes de ser gobernador de Tamaulipas, fue presidente de Texas. Órale. Eso a mí me explotó la cabeza cuando estaba investigando, se me hizo muy interesante. Texas está en un momento de inestabilidad política, se estaba separando de México, pero también quería ser parte de Estados Unidos, pero de aquí ni de allá. Entonces él entró a ser pues, presidente provisional por un ratito en el que se calmaban las aguas. Y muchos años después, por haber hecho aparte de eso muchísimas otras cosas, vieron que tenía las capacidades para poder gobernar y ser político y lo felicitaron para que se convirtiera en gobernador de Tamaulipas. Fue gobernador y pues trajo también toda la fundación constitucional del estado. José Bernardo Gutiérrez de Lara. Oye, eso es bien interesante. Es decir, entonces me estás diciendo que no se consolidó como país como tal Texas, pero sí hubo un momento en donde no era ni de aquí ni de allá. Exactamente, y en ese momento así medio gris era cuando este personaje, José Bernardo Gutiérrez de Lara, estuvo ahí presente. Que todavía no se iba ni para allá ni para acá. Y mucho después sí se hizo la República de Texas, pero ya no estaba tan presente este personaje. Era en un momento donde apenas estaba tratando de independizarse de México y tratar de dejarse por allá, pero estaba en ese proceso. Órale, muy bien. Y entonces, digamos que hasta el momento es el video que dices que acaban de subir, no es el número 6 de la serie, ¿no? Así es. Entonces, lo siguiente, audiencia, que estarás escuchando ya son más como primicias, ¿no? Como Sí. tráileres, como... Bueno, digamos que en formato como contemporáneo de Reels y TikToks que son muy concisos, muy chiquitos, sería más como un teaser, ¿no? Más Sí, como un sí. teaser. Vamos a dejarlo Adelante. cortito, para, Sí. para nada más así... Para que se pique la Sí, muela, sí, ¿verdad? sí, Que se dice. exactamente. A ver, adelante, adelante. El siguiente, si te soy sincero, uno de mis favoritos, o más bien una de mis favoritas, Amalia Castillo Ledón, Amalia González de Castillo Ledón. Cabe mencionar, es Amalia González de Castillo Ledón. Fue la primera mujer embajadora de México. Entre muchas otras cosas, ella vio por el voto femenino, anduvo en Austria, en Suiza, en Suecia y anduvo por todos lados. Era dramaturga, poeta, le encantaba el teatro, le encantaba escribir. Era, diría mi esposa, casi que la reina de Ciudad Victoria. Andaba por todos lados, conocía y sabía mucho de todo esto. No por nada el teatro Amalia González Castillo, Amalia González de Castillo León, tiene su nombre. Porque obviamente ella estuvo en la punta de todo esto, de poder compartir el teatro, compartir de las obras y de los guiones y escribir y todo esto. Entonces, Amalia, una, sinceramente, de mis personajes favoritos. Excelente, un referente en la historia de las mujeres en Tamaulipas. Muy bien. ¿Qué más, Rafa? Cuéntanos. El siguiente es Norberto Treviño Zapata, que es un médico que también fue gobernador con visión social, que si a lo mejor te acuerdas por ahí, el Hospital General tiene este nombre, el Hospital General Norberto Treviño Zapata. Claro, y me parece, creo que el 16, ¿no? 15, le erro luego a los nombres porque Sí, ya sí, sabes sí, tú, sí. como buen victorense, uno se guía más por el Por número los números, que sí. por los nombres, ¿no? Sí, es cierto. Y ahora que lo mencionas, estuvo curioso. Y cuando mencioné por primera vez a todos estos personajes, nos decían de que, se puso a nombrar todas las calles. Y a veces no mencionamos que los nombres de las calles los tienen esos nombres porque fueron personajes importantes. Estos son 11 de los personajes de la Rotonda, pero hay muchos otros personajes que también tienen su nombre en la calle y no sabemos ni quiénes son. Claro, claro. Que incluso fíjate que ahí, por solo recordar alguno de estos nombres, ahí como por Falls, ¿verdad? Falls Pizza, audiencia, ¿no? Si tú que eres victorense, ¿verdad? Yo recuerdo que por ahí está Rafael Balandrano, ¿no? Ese nombre me acuerdo. Yo no sé, tal cual, qué hizo, ¿verdad? Quién es, pero tal vez, solo tal vez, ¿verdad? Cuando Altiva y Heroica vaya creciendo y todo esto, podremos decir, sí,
tiene ahí acumulados, ¿verdad? Todos los nombres de aquí de la ciudad. Me encantaría darte la información, pero te digo, Tamaulipas tiene mucho. Ciudad Victoria tiene mucho que contar. Sí, claro. Y pues habrá su tiempo, habrá su momento para Habrá su entender momento. todos esos temas que estamos desmenuzando desde el inicio y a ver hasta dónde llegamos. Claro, claro. Entonces, pues mira, pues un montón de calles, un montón de nombres. Entonces, hay chamba para el rato, claro que sí. Y en ese sentido, pues, ¿qué nombres de qué otros más? El siguiente que tenemos es Marte R. Gómez, que si la audiencia se acuerda, es el nombre del estadio, que también tiene, el estadio tiene mucha historia. El estadio Marte R. Gómez. Marte R. Gómez fue un gobernador que fue el impulsor del desarrollo industrial en la capital. Marte R. Gómez también fue el presidente del Comité Olímpico Nacional y también fue parte del Comité Olímpico Internacional. De hecho, cuando él estuvo en los Juegos Olímpicos que fueron en Berlín, no me acuerdo del año exacto, no me acuerdo. Cuando fueron los Juegos Olímpicos, se llevó un grupo de personas a Berlín. Cuando regresó a Tamaulipas, dijo, ¿por qué no construimos un estadio basado en un estadio alemán? Entonces se trajeron los planos y construyeron ese estadio aquí. Junto con ahí unas delegaciones y algunas firmas del amigo del bigote chistoso, Órale. hizo que se construyera el estadio Marte Río. Oye, pero tal cual fue una réplica. Sí, del estadio olímpico de Berlín. Órale, muy bien. Y en tiempos oscuros, digamos, de la historia reciente Sí, de la sí, sí, humanidad. De No, yo no me había imaginado, de veras, Rafa, es una gozadera los datos que nos traes. Y en ese sentido, audiencia, pues por eso no te puedes perder seguir Altiva y Heroica. Ya ves, todas las redes aquí. sociales. Sí, la que más te guste utilizar, donde puedes más tiempo, ahí busca Altiva y Heroica para que no te pierdas, porque, o sea, es impresionante que uno pensaría que, pues bueno, pues México como muy neutral, tuvo ahí unas participaciones como muy episódicas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, pero uno se pone a pensar, ¿verdad? Desde la ignorancia, claro que sí. Bueno, pero pues México, ¿no? La capital, y Veracruz, los puertos, no sé, algo donde hay aeropuertos internacionales. Uno no se puede imaginar, o sea, yo creo que no nos hubiéramos imaginado que incluso en Victoria hay, o sea, uno puede trazar, ¿no? Sí. Como que nexos, vínculos, ¿verdad? Con este personaje, ¿no? Muy El bigote infame. chistoso, Sí, el bigote chistoso, así lo dejan. sí, muy infame Sí. en la historia de la humanidad. Continúa, Rafa. De hecho, también otro dato del estadio Marte R. Gómez es que así va la frase, es el estadio más antiguo de México donde aún juega un equipo profesional. El estadio más antiguo de México donde aún juega un equipo profesional. Entonces, en esa instancia, tenemos uno de los estadios más antiguos de México, que si ya lo dejamos cuál es el más antiguo, es el tercero más antiguo. Tenemos Ok. dos arriba, pero esos ya no juegan equipos profesionales, los usan para otras cosas, tienen otros estadios. Y el Marte R. Gómez, el estadio que originalmente se llamaba Estadio Victoria, juega todavía un equipo profesional y ese es el estadio de los más antiguos. Tenemos dos datos curiosos en un solo estadio. Ya ves, audiencia, por si tú eres más, digo, yo sé, a ver, que también nos escuchamos allá en el sur del estado, allá en nuestra repetidora de Esteros, pero pues llegamos a Altamira, ¿verdad? Tampico, Madero. No, Y y algo algo Flores. sí, aprovechando de ahí el anuncio, quiero Ajá. decir que de repente ahí comentan muchas personas de Tampico y estamos emocionadísimos de algún día llegar a Tampico y contar la historia, porque Tampico tiene mucho que contar y hay mucho que investigar también. Y más que de repente pelearnos por cuál es la ciudad más bonita, la más grande, la más acá, me gustaría mencionar que creo que el estado en general e incompleto somos tan grandes y en lugar de competir por quién es el mejor, sino unirnos como estado de decir, ¿sabes qué? Qué bonito está Tamaulipas y qué grande está Tamaulipas. Porque es altiva y heroica la margen, que la región que dormita a la margen de. Definitivamente. Precisamente por eso, o sea, ahí lo tienes, audiencia, es un canal totalmente, son perfiles en redes sociales totalmente que le van a abonar a nuestra identidad como tamaulipecos y por eso es un gran honor, Rafa, que nos acompañes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues continuemos, ¿verdad? Todavía hay un par ahí de personajes. Sí, nos quedan dos. Cuéntanos, ajá. Vámonos rápido. Juan B. Tijerina, que fue defensor de la libertad de expresión, que la libertad de expresión es importante, justo de este momento donde podemos explayarnos y podemos contar nuestras experiencias, nuestras vivencias y poder contar un poco de lo que está en nuestra mente. Él fue uno de los representantes en Tamaulipas de esta libertad, de poder decir y contar
pues lo que nos plazca y obviamente con un entusiasmo de poder compartir nuestras ideas. Bien, Y, ajá. y en último lugar está Catarino Garza, que es un periodista que le dio voz a los olvidados. Que aquí cabe mencionar que en la Rotonda de los Tamaulipecos Ilustres solo hay dos personajes de los cuales no están sus restos. Porque la Rotonda es como, digamos, un panteón. De cierta manera está la placa y la parte de atrás están los restos de cada una de las personas. Ujú, Hay dos ujú. personajes que no están. Catarino Garza, que es un personaje muy importante para la región de Matamoros. Sus restos están en una estatua que crearon en conmemoración a él. Y En el municipio de Matamoros. en el municipio de Ok, Matamoros. bien. Así es, exactamente. Él es un periodista que le dio voz a los olvidados. Cuando hubo ciertas situaciones que en Estados Unidos estaban viendo por unas cosas y había otras cosas en la frontera donde no estaban compartiendo la información completa, él decidió sacar el tintero y darle voz a los que no estaban siendo escuchados, a los que estaban siendo olvidados. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos que con esta serie de personajes se cierra ese círculo, esa... La primera serie es de muchas que vienen. Bien, 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 muy bien. Y bueno, en ese sentido de lo que viene, Rafa, pues ya que lo mencionas, evidentemente, ya sea que estén en desarrollo, ¿verdad? Em, en postproducción, ¿verdad? Y en estas cuestiones, esta serie, ¿no? Pero más allá de lo que ya nos presentaste como primicias, luego como teasers, como así una probadita, tienen en mente, digo, porque creo que fuimos entendiendo que una vez que uno inicia un perfil de comunicación en redes, pues la agenda no para, ¿verdad? Entonces, es decir, el Sí, calendario no. está lleno de apuntes, ¿no? En ese sentido, al cerrar esta serie, ¿ya tienen como proyectado alguna otra serie o algún otro contenido? Sí, definitivamente. Por ejemplo, me gustaría hablar un poco sobre los edificios de Ciudad Victoria. Y hay muchos edificios históricos. Un ejemplo que mencionamos aquí fuera ese tema del estadio, que hay mucho que aprender. Pero también hay otros pares de edificios que están en la capital, que hace falta investigar un poco más. Pero el tema de la Casa del Arte, un edificio del siglo XIX tan bonito y con una arquitectura colonial precioso. La verdad es que es de mis edificios antiguos. Y enfrente está el Palacio Federal, que es un edificio de 10 años después, en el siglo XX. Entonces, estamos hablando de dos edificios de dos siglos distintos, uno enfrente del otro. Y que bueno, este edificio, el Palacio Federal, está, si lo ves de arriba, parece avión. Entonces, tienes el hecho de por qué parece avión, por qué está construido así, qué es lo que hay alrededor. Ese es prácticamente el primer cuadro de la ciudad, todo lo que está en esa zona. Y hay mucho, mucho que investigar y mucho que aprender. Bien, que precisamente lo mencionabas hace un momento, lo hemos conversado fuera de micrófonos, Rafa, porque ahora que hablas de edificios, pues bueno, cualquier victorense, digamos, hablando en lo local, ya escucharon gente del sur, va incluso gente allá de Matamoros o de otros municipios. No, también Victoria, de todos los Llegará, países. sí, llegará su momento, ¿verdad? De ir para allá. Sí, 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 más adelante nos encantaría ir acá a los 43 municipios y contar la historia. 43 videos, una serie de 43 videos. Estaría preciso, yo creo que es necesario. Entonces, en ese sentido, pero pues volviendo un poco a Victoria, si uno se da vueltas ahí por el primer cuadro de la ciudad, como lo comentas, uno de pronto, porque hay que decirlo, de pronto uno puede ver que hay ciertas edificaciones, tal vez no las que estás mencionando, pero hay algunas que muestran deterioros, ¿no? Que muestran como cierto como descuido. Y en ese sentido, por eso me parece tan importante la labor que están emprendiendo, ¿verdad? Y que es un proyecto que es- está impactando y que va a crecer y seguir impactando. Y precisamente yo creo que es necesario por esto mismo, porque se dice por ahí, no es sabiduría ahí popular, que uno no puede cuidar lo que no conoce, ¿verdad? Y tampoco pues no se cuida lo que no se ama. Y en ese sentido yo creo, Rafa, que es donde Altiva y Heroica pone el énfasis, ¿no? Es decir, ese llamado a conocer la ciudad, eventualmente conocer más ciudades de este estado, precisamente pues para que de pronto uno pueda exigir, ¿no? Y ser parte de que, bueno, esos edificios que de pronto se deterioran,
cuidarlos porque no son edificios viejos, es nuestra memoria, es nuestra identidad. Definitivamente. Y en ese sentido, para cerrar, porque el tiempo vuela y camina, Rafa. Me doy em, cuenta, ¿eh? Bien rápido se nos sí, pasó sí, el sí. tiempo. Igual te agradezco muchísimo y puedes venir cuando se te antoje, pero para cerrar, alguna reflexión, ¿no? Como después de toda esta historia que nos acabas de contar, para ti entonces, ¿qué sería la historia hoy, ¿no? O la memoria hoy. Definitivamente seguimos escribiendo la historia. Y parafraseando una frase que puso mi abuelo es que el hombre avanza y el tiempo vuela. Seguimos pasando por este piso, seguimos pasando por esta ciudad y el tiempo va a pasar y nosotros vamos a ser parte de la historia. ¿Qué mejor que cuidarla, protegerla y protegerla para que las generaciones venideras puedan apreciar, querer y tener una pasión por lo que, por nuestras raíces, por nuestro pasado, por lo que nos conecta a todos como tamaulipecos? Porque definitivamente en Tamaulipas, sin Ciudad Victoria, hay mucho que contar, pero eso es para la siguiente historia.